educativos, es esta parte abierta al público, abierta a toda la sociedad, porque creo que el tema que hoy se propone es enormemente interesante. Seguirá incorporándose gente, pero por ser estrictos y por no robar ni un solo minuto también a nuestro ponente, que me parece que es enormemente interesante y que ha desplazado hasta Palencia, pues yo creo que vamos a iniciar. Y simplemente lo que quiero es iros presentando a las personas que nos acompañan en esta mesa. Estamos en uno de los edificios más chulos de la capital palentina, que es el Palacio Provincial de la Diputación. Es un edificio, creo que son las palabras, magnífico. Así que es un auténtico gustazo el poder celebrar aquí este encuentro regional. Agradecimiento, por lo tanto, a la Diputación Provincial, que desde el principio dijo sí, estáis en vuestra casa y sois bienvenidos y bienvenidas, y eso es muy de agradecer. Hoy nos acompaña y está en el centro de la mesa, en esta mesa de inauguración, uno de los diputados provinciales, Alfonso Polanco, al que voy a dar la palabra enseguida. Pero antes diré que a su derecha, aunque probablemente todos y todas la conozcáis, tenemos a la presidenta de la Asociación Profesional de Orientación Educativa Castilla y León, María de las Olas Hernández, que desde primera hora ya ha habido trabajo en esta sala y avanzando y trabajando de forma interesante en todo lo que va a ocurrir en el seno de la asociación durante este año que acabamos de estrenar. Evidentemente también se quería contar con la presencia y con el apoyo imprescindible de la Dirección Provincial de Educación. Tenemos con nosotros a Pilar Alonso Celada. Pilar, bienvenida, muchas gracias. Es la directora del área de programas de la Dirección Provincial de Educación de Palencia. Y a Pilar me gustaría darle en primer lugar la noticia. Muchas gracias. Buenos días a todos y lo primero agradeceros la invitación para hacernos presentes con vosotros en esta asamblea, en este encuentro que tenéis. Bueno, vamos a hablar, parece ser, de la salud mental, algo que ahora mismo es importantísimo y desde la Dirección Provincial tenemos acceso a un enorme ámbito. Los colegios, los institutos. Es una labor que no vamos a hacer solos, que vamos desde luego a desarrollar con los orientadores de los centros y con todas estas instituciones y administraciones que van a colaborar para llevar a buen fin este problema que siempre ha estado latente, pero parece que ahora por fin va a tomarse algo en cuenta para solucionar lo que les pasa a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Entonces, por supuesto, contad con toda nuestra colaboración y muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias, Pilar, por la presencia y por las palabras. Alfonso Polanco, decía yo, estamos en uno de esos sitios que tienen arte y tienen muchísima magia en la capital para abordar un tema muy importante. Bienvenido y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vuestra presidenta, a Mayola, que os representa a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias también a la Dirección Provincial de Educación, muy bien representada hoy por Pilar. Y muchísimas gracias al ponente también, que ha querido venir desde Madrid. Afortunadamente estamos a tiro de piedra. Si has venido en AVE, has venido bien, y si has venido en coche, pues también has podido acercarte aquí. Muchas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí. En Palencia somos gente muy humilde, gente muy fría, porque la temperatura es muy fría, pero luego somos especialmente acogedores y queremos daros la bienvenida de verdad, de todo corazón, a todos vosotros. Intentaremos que vaya cogiendo temperatura esta sala, pero evidentemente es complejo, pero yo creo que hoy estáis aquí para hacer lo que estáis haciendo todos los días, ¿no? Trabajando por los demás, pensando en los nuevos retos que tiene la educación y la orientación, y yo creo que en este caso lo habéis enfocado muy bien con nuevas necesidades que están surgiendo. Desde las instituciones, tanto Ayuntamiento como en este caso especialmente la Diputación, tenemos una red de centros de acción social muy relevantes que están muy cerca de las personas, que intenta adelantarse a las necesidades, no solo de los colectivos vulnerables, sino de cualquier persona, ¿no? Y yo creo que en este sentido el trabajo y la coordinación con educación y en este caso con los orientadores, yo creo que es fundamental para detectar casos que, bueno, pues que todos conocemos, pero que si se detectan a tiempo, pues sí hay muchas herramientas que vosotros conocéis para poder mejorarlo. La verdad que estos últimos años también han aparecido muchísimas cuestiones novedosas, las adicciones, pues el acoso escolar, pues tenéis un montón de retos nuevos,
Y todo ello en una sociedad que ha vivido o que está viviendo una pospandemia, una pospandemia compleja, en la que parece que todos queremos salir a la calle, queremos disfrutar, pero que hay gente que se ha quedado un poquito atrás y que ha tenido ciertas dificultades y que vosotros tenéis que afrontarlo. Para nosotros también, desde Diputación, por no entrar en la materia que el experto nos va a contar hoy, nos marcamos un gran reto también, porque todos los que estáis aquí, si sois de Castilla y León, estamos en una tierra despoblada, ¿no? Y tenemos que hacer ver a los jóvenes, lo digo en otra faceta, que nuestra tierra también es una tierra de oportunidades. Y para ello también estamos trabajando en una estrategia joven, un poco vinculando la educación, fundamentalmente la universitaria, y la empresa, para conseguir que nuestros jóvenes crean y piensen que aquí también tienen oportunidades. Por lo tanto, os quería lanzar ese mensaje también, porque lo veréis dentro de la agenda urbana de la capital de la ciudad de Palencia y de la agenda rural que tiene la Diputación Provincial. Estamos trabajando y vamos a ponerle mucho hincapié. Hemos trabajado ya con el campus para, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, ver qué potencialidades tenemos. Tenemos unas empresas maravillosas en Castilla y León y están dispuestas a trabajar con nosotros para que nuestros jóvenes se queden allí. Pero nos hace este minuto de publicidad. Pero creo que y quería aprovecharlo porque estáis aquí personas pues relevantes en ese ámbito, porque todos somos padres y todos hemos intentado, muchos de aquí somos padres, y hemos intentado que nuestros hijos también valoren lo que tenemos en nuestra tierra. Así que nada más, daros las gracias. Espero que disfrutéis de un día magnífico aquí en la ciudad de Palencia, desde luego por la formación que vais a recibir hoy y ese feedback que seguro que vais a transmitir a los profesionales que lo van a dirigir. Pues encantado y encantados de haberos saludado. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Tiene la palabra la presidenta de la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León, María de las Olas Hernández, para ese saludo y también para ir conociendo un poquito de la persona que va a realizar la conferencia dentro de tan solo algunos minutos. Muy bien. En primer lugar, y como no puede ser menos, agradecer a todos los que estáis aquí que dediquéis este tiempo que habéis restado a vuestro ocio, a vuestras familias. Deseamos que el tiempo que dedicamos hoy nos sea luego útil más a largo plazo también. Agradecer a las instituciones que han colaborado con nosotros, gracias a Educación, gracias a Palencia por acogernos. Comentaros que son objetivos de la asociación formar a nuestros asociados y a toda persona que esté interesado en nuestra actividad y en los contenidos que ofrecemos, abrir el servicio de orientación a la comunidad educativa y pretender sumar con la administración, las instituciones, la universidad, otras entidades, incluso, como han comentado, el mundo empresarial. Porque todos tenemos fines comunes, porque en el sentido global todos somos comunidad educativa. Hemos preparado esta jornada porque estamos viendo la necesidad del abordaje de la salud mental y el bienestar emocional, desde los centros escolares, la sanidad, la familia. Los datos lo avalan. Es necesario trabajar desde todos los frentes si queremos ciudadanos y personas sanas. Solamente comentar, aunque igual José Antonio nos pone un poco más al día sobre ello, pero los datos que recogí otro día en salud mental nos indican que casi la mitad de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años. Entre el 10 y el 20% de todos los niños del mundo experimentan algún problema relacionado con la salud mental. El suicidio es la segunda causa de mortalidad entre jóvenes de entre 15 y 29 años. Uno de cada 4 niños que han sufrido aislamiento por COVID-19 presenta síntomas depresivos y o de ansiedad. Es un tema que estamos viendo y que, como acaban de comentar, es tiempo de que abordemos. Muchas gracias por estar aquí. Que esto nos sea útil a todos y que difundamos, salgamos de aquí con esas ganas de contagiarnos. Gracias. Voy a pasar a presentaros a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias por haber venido desde Madrid. Dejamos la silla, ponte que venga a pantalla y así estás hablando. Perfecto. Estamos haciendo ya las cosas.
Tengo el placer de presentar a José Antonio Luengo Latorre. Es un honor tenerle aquí con nosotros hoy. La asociación llevaba un tiempo intentando que estuviera con nosotros en Castilla y León. Me gusta decir que en sus inicios fue compañero orientador en el equipo de atención temprana de Segovia, ya por 1994. Le seguimos la pista desde entonces. No se ha dado la oportunidad por su apretada agenda hasta esta ocasión en que llamamos a su puerta, le comentamos que queríamos escucharle, que el escenario era Palencia y nos hizo un hueco encantado. Sobre su currículum, qué deciros, toda una vida profesional dedicada a la educación, al buen trato, a los temas que nos preocupan en la infancia y en la adolescencia. Voy a destacar algunos hitos fundamentales de su intensa actividad y currículum para no restarle ni un minuto a su ponencia. Su currículum completo puede consultarse en su blog, blogluengoblogspot.com. En cuanto a formación, es licenciado en Psicología, catedrático de Enseñanza Secundaria, especialidad en Orientación Educativa, experto en Psicología Educativa, Atención Temprana, Intervención en Centros Educativos Problemáticos, entre otros. En el Colegio de Psicólogos de Madrid es decano, presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid y vicepresidente del Consejo General de Psicología de España, miembro del Comité Científico sobre Promoción de la Salud y Derechos de la Infancia. Es profesor de la Universidad, en la Universidad Camilo José Cela y lo fue en la Complutense, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Derechos del Niño, Universidad Pontificia de Comillas, y formador en la Red de Formación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Relevante ha sido su labor en la institución del Defensor del Menor de Madrid, en la que desempeñó funciones de asesor técnico, secretario general y jefe del gabinete técnico. Con la Administración Educativa en la Comunidad de Madrid ha desempeñado puestos relevantes como asesor técnico, jefe de servicio de gestión o coordinador en la Administración Educativa de la Comunidad de Madrid y en la Unidad de Convivencia contra el Acoso Escolar. Colaborador en medios, organismos, instituciones, ponente, colaboración en fundaciones como la Fundación Aprender o la FUEM, autor y coautor de numerosas publicaciones, artículos, guías para la prevención y buenas prácticas de la educación, el desarrollo infantil, la adolescencia, el acoso escolar, el ciberbullying o la prevención del suicidio infantil y adolescente. A los asociados os vamos a dedicar un Padlet con toda la documentación que tenemos sobre él, todas las guías que ha elaborado. Y no me quiero dejar sus últimas publicaciones. Recientemente la plataforma editorial ha publicado El dolor adolescente, muy reciente, en 2023. Ha escrito 2 senticuentos del pack de senticuentos de la editorial Sentir, El jardín de los abrazos, en relación al acoso escolar, y El diario de Lola, sobre el uso de las TIC. Y El jardín de la paz, en colaboración con Save the Children, sobre los niños refugiados en julio de 2022. Como veis, actividad muy reciente. Gracias, José Antonio, un placer tenerte con nosotros y escucharte. No quiero acabar sin, en su currículum, una frase que me ha gustado mucho. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar una alma humana, sea apenas otra alma humana. De Carl Jung. Muchas gracias por estar con nosotros y no te quito ni un minuto más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariola, por tus palabras. Gracias, diputado, por todo el servicio del programa, por acompañarnos, y gracias a todos y a todas por estar aquí. Tengo que decir que puedo comentar, porque me he traído a una compañera de Madrid, que es Valentina, está aquí, para que... Sí. Ahora que no te he oído desde... El sonido dice que no hay. A ver, ¿ahora? Sí. ¿Ahora? No, pero puedo hacer algún esfuerzo sin ningún problema. ¿Me oye ahora mejor? Por eliminar una barrera, si queréis, podéis quizá poneros delante y también tenéis la visualización labial, ¿vale? Que os ayuda con la audición. Yo hago lo que haga falta, pero dentro de las posibilidades que tengamos. Y me lo puedo meter aquí, pero es que...
la persona que me oye un poco mal? ¿Quién es? Sí, Ahora vengo. Perfecto, pero cualquier necesidad que tengas me levantas el brazo porque a veces a lo mejor me echo para atrás. Disculpa. Bueno, pues entonces os decía que vengo acompañado de una Valentina que me ha ilustrado bien de lo acogedora que es esta ciudad y verme como un compañero más que viene en este momento de su vida profesional a contar con humildad cosas que está viviendo de una manera cotidiana y que ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria profesional. Gran parte de las cosas que yo voy a expresar son cuestiones que tienen evidencia científica detrás. Hay documentación, hay investigación. Alguna de las consideraciones que pueda expresar tendrán que ver más con interpretaciones que uno hace en función de lo que ha aprendido, de lo que vive. Pero intentaré siempre hilar, conectar entre las interpretaciones que hago con la evidencia científica que por lo menos en alguna medida las sustancia. Cuando, sobre todo en psicología, pero no solo, en cualquier ámbito de las ciencias sociales o de la salud, se habla de un fenómeno, de algo que nos preocupa, de algo que es un reto para nuestra sociedad, hay una máxima que tenemos que significar siempre, y es que si no medimos bien, si no mensuramos bien el fenómeno sobre el que vamos a profundizar, casi todo lo que a partir de ahí venga, todo lo que hagamos, las intervenciones que hagamos, las interpretaciones que desarrollemos, serán seguramente equivocadas. Es muy importante medir, saber de lo que estamos hablando. Si nosotros tuviéramos la ocasión, la oportunidad de tener conversaciones individuales sobre qué entendemos por salud mental, que es el constructo del que vamos a hablar hoy, el macroconcepto, el concepto de los conceptos, pues seguramente veríamos que hay aspectos en los que coincidimos y otros en los que no. Y esto, pues, tiene sentido, porque la salud mental ha estado casi siempre ligada al mundo de los contextos especializados. La salud mental es un fenómeno del que se ha hablado en alguna ocasión, ha surgido, pero es cierto lo que se decía en la presentación, que ha aflorado de una manera significativa como reto social, como reto de las personas a partir del fenómeno que hemos conocido como la pandemia y que todavía seguimos viviendo de una u otra manera. En el año 2015 se publicó un estudio, una investigación que tenéis ahí referenciada con una imagen, que pretendía intentar explicar lo complejo que es incluso llegar al acuerdo entre grandes especialistas en torno a este concepto. Este es un artículo que recoge las reflexiones, los diálogos, las conversaciones y sobre todo la interpretación que más de 50 profesionales de salud mental hicieron en torno al concepto. Y pudo observarse cómo efectivamente entre grandes profesionales se observaban grandes diferencias. No quiero avanzar algunas de las cosas que luego voy a explicar, pero sí por lo menos apuntarlas. Lo que se ha podido comprobar es que cuando profundizas sobre este fenómeno hay varias líneas de interpretación, pero me voy a quedar con dos específicamente. Una de ellas es la que probablemente sea la más tradicional, y es que entendemos que la gente, las personas, nos desenvolvemos, no se ve muy bien la imagen, pero que se sustanciaría en ese grado
unas veces mejor, otras veces peor, nuestras cosas emocionales, pues cómo nos encontramos, este difícil equilibrio entre bienestar, malestar y demás. Y ahí es donde está la salud mental, mayor, menor. Y luego encontraríamos lo que es el espacio de la enfermedad. Entendiendo con esta visión que la enfermedad es otra cosa. No que no tenga que ver con la salud mental, sino que fundamentalmente se trata de un constructo, enfermedad, trastorno mental, trastorno psicológico, que se refiere a un daño significativo, profundo, en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, en alguno de sus espacios, tanto anatómicos como fisiológicos, de desarrollo, etc. Sin embargo, en la parte superior izquierda se ve una interpretación, bueno, pues que es apoyada, sustentada por una buena parte de especialistas en esta materia, de expertos, de investigadores, que lo que viene a dibujar es un continuo, es decir, que las personas nos encontramos en un continuo en el que en un flanco encontraríamos ese estado de bienestar que nos acerca a la sensación de que casi de la felicidad, por decirlo de alguna manera. Vosotros imaginemos a estos chicos y chicas que acaban segundo de bachillerato, que han sacado buena nota, que van a la prueba de la universidad, que sacan buena nota, que ven que van a poder cursar la carrera que quieren y que se van una semana a Gandía con sus amigos. Es difícil dibujar un escenario de felicidad mayor o más completo, que es el decir, la vida me sonríe, he conseguido lo que quiero, tengo la vida por delante, voy a disfrutar del sol, voy a hacer la carrera que quiero. Pero claro, esas situaciones todos los que estamos aquí sabemos que duran lo que duran y que enseguida pues te vienen las circunstancias, que la carrera que has elegido pues resulta que no es lo que tú pensabas, que, en fin, dificultades que todos conocemos bien. Pero en un lado estaría ese estado de bienestar, en estado puro, y en el otro estaríamos en el estado de enfermedad mental, ese estado que te paraliza, colapsa tu vida, te tumba y te impide desarrollarte de una manera ordinaria, normalizada en el mundo cotidiano. Lo que entendemos por enfermedad mental. Pero nos moveríamos, las personas nos moveríamos en ese relato también dependiendo de las cosas que nos ocurren. Podríamos estar más cerca de lo que consideramos el bienestar psicológico o más cerca de lo que es el estado de enfermedad, dependiendo fundamentalmente de esos hitos evolutivos que van apareciendo y de circunstancias en nuestra vida personal. Hoy en día, por ejemplo, se habla en muchas ocasiones del desacuerdo que empieza a ser cada vez más palpable entre aquellos que consideran, por ejemplo, que la conducta suicida está especialmente asociada a la enfermedad mental, hasta el punto de que llega a significarse con investigación desde hace mucho tiempo que 9 de cada 10 personas que se quitan la vida tienen una enfermedad mental. Empieza a diferenciarse esa visión de la que cada vez se impulsa más en el mundo de la salud mental, de la investigación en salud mental, que hace referencia a que concretamente la conducta suicida está asociada, sí, en algunas ocasiones, no pocas, a los problemas de salud mental graves, a la enfermedad, pero no siempre. No siempre las personas que se quitan la vida tienen una enfermedad mental. Estamos en un momento en el que una nueva perspectiva, que lleva años cuajándose, una nueva perspectiva de considerar la vida de las personas, crece, se desarrolla y entiende este concepto
contextual y fenomenológica. Es decir, que no depende solo de una avería en el sistema nervioso lo que pueda acontecer con mi vida, sino que depende en muchas ocasiones de las condiciones de vida, de dónde vivo, de dónde nazco, de qué posibilidades tengo para desarrollarme, de los determinantes sociales de la salud y de la salud mental que todos conocemos bien. Esta visión fenomenológica contextual lo que viene a decir es que la salud mental se juega en las distancias cortas, en dónde nacemos, en cómo somos tratados, cómo vinculamos, si somos queridos o no, las condiciones de vida que tenemos, las posibilidades de vida que tenemos, además de otras cuestiones que también pueden aparecer, indudablemente. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición, bueno, que es una definición teórica, con la que es difícil estar en desacuerdo, que viene a decir que la salud mental pues es un estado de bienestar general, en el que una persona es consciente de quién es, de sus posibilidades, de sus capacidades. Pensemos en el mundo adulto, pensemos en cualquiera de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros compañeros. Bueno, tener salud mental es ser consciente de quién eres, de lo que puedes, de lo que sabes, que puedes afrontar también las tensiones de la vida cotidiana, es decir, que lógicamente sabes adaptarte a los momentos malos y buenos que tiene la vida, no solo a los buenos, porque la vida tiene muchos momentos desagradables, y sabes seguir levantándote cada mañana y a pesar de estar pasándolo mal, sabes seguir funcionando, ¿no? Una persona que trabaja de forma productiva, que lo que hace es, bueno, pues, produce crecimiento a tu alrededor, sirve para algo lo que haces, y sobre todo pues que puedes hacer contribuciones en tu entorno cotidiano y demás, no solo en el ámbito laboral, sino también de lo personal. Cuidas a las personas, eres consciente, eres una persona empática, eres una persona consciente de las dificultades que tienen los demás. Bueno, eso, la verdad es que sería una buena definición de salud mental. Y si uno lo analiza, y analiza sobre todo cómo se mira al espejo por la mañana y cómo se plantea el día que tiene por delante, pues más o menos dibuja lo que hacemos. No siempre nos encontramos bien, no siempre nos levantamos bien, no siempre nos enfrentamos al día a día en ese estado de tranquilidad, ¿no? De que parece que todo discurre bien. Hay malas noticias, hay cosas que han ocurrido el día anterior, que nos preocupan, que nos han hecho dormir mal, pero eso es compatible con tener una buena salud mental, porque puedes afrontar las tensiones de la vida cotidiana. Si cogemos esa definición y la trasladamos a la infancia y a la adolescencia, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, pensar en los niños, en las niñas, en los adolescentes con los que trabajamos. Pues un chico con una buena salud mental pues es alguien que es consciente de sus competencias emocionales, que sabe gestionarlas, que va construyendo su propio autoconcepto, su autoconciencia, sabe quién es, que se motiva ante las dificultades, pues algo que gran parte de nuestros chicos y chicas saben hacer, independientemente de que se equivoquen, por supuesto, pero saben rectificar, saben pedir perdón. Son chicos y chicas que tienen intereses más allá de lo que es acudir al instituto o al centro educativo cada día, intereses deportivos, creativos, relacionales. Son chicos y chicas que tienen un rendimiento escolar, bueno, razonable también. Es decir, que están en la escuela, pues pueden suspender alguna asignatura. Bueno, pero esto forma parte de la vida cotidiana, de las veces que te tropiezas, de que hay algo que no se te da todo bien, que no funcionan bien. Y ahí los profesores y profesoras sabemos bien mirar a estos chicos, ¿no? Chicos que se esfuerzan y hay una asignatura en la que no acaban de arrancar, pero entendemos que no todos somos iguales. Y luego son chicos y chicas que tienen un entorno en el que se desenvuelven en sus relaciones interpersonales
lado en el pasillo y les ves que te sonríen. Bueno, esto es salud mental. Chavales que se enfrentan al día a día pues, con las dificultades propias. No estamos hablando de la experiencia de Gandía. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos cuando hablamos de estos conceptos? Los titulares de prensa tienden a significar de una manera muy profunda. Lógicamente hay toda una teoría de cómo difundir noticias, ¿no? que viene a significar que lo que tengo que hacer es entresacar la parte más potente del mensaje que he recibido, aunque a veces ese acto es desproporcionado, ese acto de seleccionar es desproporcionado porque descontextualiza una frase, una argumentación y demás. Cojo 8 palabras, las coloco y ¡zas! ¿No? Entonces, ¿qué consigues? Pues que la gente mire, lea el titular y eso le haga interesarse por el texto. Pero los periodistas son así. Y la prensa y la comunicación funcionan de esta manera. Fijaos algunos titulares que hacen referencia a este escenario del que estamos hablando. La pandemia dispara los ingresos psiquiátricos de niños y adolescentes. No miente, ni mucho menos. Dice la verdad. Y luego, referencia, el periodista, en función de dónde haya hecho la cata, ¿no? Referencia a aquello que he intentado sustanciar con el titular. La pandemia dispara los ingresos psiquiátricos de niños y adolescentes. Habría que decir, ¿cuánto los dispara? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Me hablas del Hospital Niño Jesús nada más o de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid? ¿Me hablas de allá donde has puesto el foco o de lo que te ha dicho un especialista? ¿O me hablas de lo que forma parte de una investigación al respecto del tema? Bueno, yo he escuchado cosas, sobre todo en estos últimos 2-3 años, en relación, por ejemplo, al fenómeno de la salud mental y cómo se ha visto alterada, cosas que, adecuadamente contextualizadas, uno puede entender que son razonables, pero que descontextualizadas llevan al error. Y lo que no se mire bien no permite que actuemos bien. Pero es cierto que los ingresos de los menores con problemas de salud mental, fijaos otro titular, parece que se han disparado. El concepto de disparar, de sobredimensionarse, aparece de una manera muy significativa en todo este fenómeno. Y se disparan un 40%. Claro, luego tienes que leer la noticia para entender qué te están diciendo. ¿Por qué ingresan los chicos? Bueno, aquí hay que decir, por ejemplo, que esta noticia no es del todo cierta, porque los ingresos no es que se hayan disparado. Lo que se han disparado son las solicitudes de ingresos, porque los ingresos están relacionados con las camas que tienes. Y un hospital, ya os digo yo, que no tiene un 40% más de posibilidades de ingreso que los que tenía hace un año. Pero de lo que estamos hablando fundamentalmente, y por eso al final miramos a los periodistas benevolentemente, salvo algunos, de lo que estamos hablando es de que se intenta poner en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda social, en el argumentario colectivo, se intenta explicar que esto es importante, que no podemos dejarlo pasar, que es cierto que cada vez hay más niños y niñas y adolescentes que con sus padres en general acuden a pedir ayuda por crisis psicosociales, por crisis familiares, por la irrupción de determinado tipo de anomalías en el desarrollo, como puedan ser, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, que sí han evidenciado un crecimiento,
las adicciones, a las tecnologías que han brotado de una manera muy significativa. Pero al final, casi siempre, porque las sociedades nos movemos así, casi siempre encontramos un culpable de todo esto. ¿Y cuál es el culpable de todo esto? La pandemia. Y esto no es del todo cierto. Pero todos nos defendemos buscando siempre un responsable. Claro, es que la pandemia, es que esto ya se veía venir. Desde hace mucho tiempo se veía venir que niños, niñas y adolescentes estaban sufriendo en estas dos últimas generaciones procesos de desarrollo personal desadaptativos que los estábamos viendo en nuestras consultas, en nuestro trabajo cotidiano. Problemas relacionados con la vulnerabilidad familiar, con la vulnerabilidad social, en un mundo, en una sociedad que parece que lo tiene todo. Es curioso que nuestras sociedades, sobre todo en esta parte del mundo más desarrollada, nuestras sociedades parecían que estaban tocando el cielo allá. Y hay un patógeno microscópico en una provincia de China que destroza absolutamente tus vanidosas y narcisistas visiones de la vida. Todo lo que vamos a conseguir, salvar a todo el mundo, acabar con el hambre, con la pobreza. Somos casi dioses, somos semidioses. Y un patógeno microscópico te dice, ¿sabes qué te digo? Que vas a estar de momento 4 meses confinado en tu casa. Y luego ya hablaremos. Y no sabemos hacia dónde vamos. Sabemos dónde estamos ahora, pero no hacia dónde vamos. Esta visión omnipotente, arrogante de la vida que tienen las sociedades, nos la tenemos que mirar. Porque al final el problema es dónde ponemos las prioridades en nuestra organización social. Y las prioridades no siempre están puestas en la atención a las personas, sino en la atención a otras cosas que tienen que ver con lo económico, con lo macroeconómico, con lo financiero, con el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Las franjas de población que están entrando ya en las fronteras de lo que consideramos pobreza se han incrementado. Y detrás de la pobreza que hay, personas pobres y desfavorecidas, pero muchos niños y niñas y adolescentes que crecen en un entorno absolutamente depauperado. Y esto ha ocurrido con pandemia y sin pandemia. Pero la mayor parte de la gente entendemos que estamos peor que antes. 1/3 de la población, si yo pregunto a la gente en la calle, que es como se hacen la gente en la calle, en sus casas, con modelos de autoinforme, encuestas telefónicas, y le pregunto, ¿usted está mejor o peor que antes? Bueno, lo que dicen las estadísticas es que 1/3 de la población de los españoles dicen que su salud mental ha empeorado durante la pandemia. Que por otro lado no descubre la luna, porque efectivamente todos sabemos que no lo hemos pasado bien. Pero ahí está, la pandemia. Claro, yo me pregunto, pero esto se lo pregunta mucha gente con gran experiencia. Os aconsejo que leáis el libro de James Davis, Sedados. Es un libro reciente. Un texto en el que este hombre, que es un investigador británico y demás, viene a desmontar la idea de que los psicofármacos nos salvan la vida. ¿No? De que la medicación es al final el remedio que tenemos a nuestros problemas de salud mental.
habla de esto, casi siempre decimos, casi siempre se dice, es que faltan psicólogos especialistas en psicología clínica, yo soy del gremio, y psiquiatras, infantoadolescentes, trabajadores sociales y enfermeros y enfermeras en el ámbito especializado. Y claro, si nos faltan, pues la salud mental va a seguir quebrando. Y yo creo, humildemente lo digo, que miramos mal. Porque el problema de que lleguemos ahí no es que haya o no haya. El problema es que hay factores que incrementan de una manera significativa, factores sociales, vitales, de salud, que desarrollan procesos de anomalía en nuestro comportamiento que no son atendidas en las primeras instancias. Y una de estas instancias, evidentemente, es la educación. Porque nuestros niños, niñas, esto es algo que digo muchas veces, pasan casi 180 días al año en nuestros centros, 6 o 7 horas al día. Son contextos en los que ellos están aprendiendo a relacionarse, aprendiendo a vivir, aprendiendo a convivir, aprendiendo a interpretar la vida. Y en esos espacios es especialmente interesante entender que ahí también se juega la salud mental. La salud mental no se juega solo en los 45, 50, 60 minutos de consulta que yo tengo con un enfermo cada 15 días o cada mes. La salud mental se juega en los espacios donde uno construye su manera de ver la vida y construye esa forma de estar en la vida, con más o con menos bienestar. Pero lo que parece una evidencia es que estamos pidiendo ayuda. España, bueno, estoy en una región donde doy fe de ello, hace un frío que pela. Vivo en Madrid, donde también cuando rasca bien, todo hay que decirlo. Y por eso bajo en cuanto puedo a Cádiz, porque allí se vive de otra manera. Pero vivimos en un país, todos en un país mediterráneo, que lo hemos considerado el mejor país del mundo mundial, siempre los españoles, ¿no? Las cañas, los paseos por la calle, el sol, la siesta, la fiesta, el carácter del español, aunque luego efectivamente miras el carácter y la personalidad y cómo somos en distintas partes de España y vemos que hay unas diferencias tremendas, ¿no? Pero como concepto, España ha sido considerado siempre pues, un país al que podrían ir otras personas de otros países a jubilarse, ¿no? para pasar lo que les queda de vida. Bueno, pues lo que nos dicen los organismos internacionales, que no lo dice la prensa, ni un tertuliano de Sálvame, ni en fin, de otras cadenas televisivas, lo que nos dicen los organismos internacionales, en este caso la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, es que España es el país que consume más benzodiazepinas del mundo. Este es un titular que se extrae de un informe reciente. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado como país para que estemos en esta... Seguramente si a nosotros nos dijeran, oye, si tuviéramos que situar a España en un ranking de consumos y con fármacos, pues diríamos, oye, pues estamos algo peor que antes. Seguro que no nos situaríamos en el primer lugar. Pensaríamos en Estados Unidos, pensaríamos seguramente en los países del norte, donde hay tan poco sol, tan poca luz, donde se bebe tanto y demás, el norte de Europa. Bueno, pues ahí tenemos esta historia. Es decir, algo nos está pasando. Y aquí está la industria farmacéutica, y ahí lo dejo, viviendo, conviviendo, iba a decir sobreviviendo, no, desarrollándose a costa de muchas cosas. De esto habla Davis en su libro también. Pero voy a poner un ejemplo de lo más bien intencionado,
que podéis escuchar. Escuchad estas palabras diciéndolas con cariño, con respeto a los profesionales, a las personas que acuden a los profesionales y a nuestro sistema, que es un buen sistema, que está quebrando, entre otras cosas, por falta de especialistas, de médicos y de todo. Es verdad. Pero es un buen sistema. Lo mejor que hay en el mundo. Yo soy una persona de 50 años, que yo tengo más edad, pero bueno, he puesto este ejemplo, y llevo una temporada que no duermo bien, que no me encuentro bien, que me crispo enseguida, que me enfado, que me siento mal, que noto que hay veces que tengo eso que otros dicen, debe ser algo, lo tuyo debe ser ansiedad o algo por el estilo, como que no respiras bien, y entonces vas a tu médico de cabecera, a tu centro de salud. Y tu médico de cabecera, que tiene en su cartera de servicios las responsabilidades que tiene y las funciones que tiene y demás, y que conoce cuál es el equipo de trabajo de un centro de atención primaria, te escucha con el tiempo que tenga, te mira, te atiende y te dice: mira, José Antonio, hay veces que la vida no va bien, tienes que hacer esto, intenta hacer un poco de deporte, pasea, no le des tantas vueltas a las cosas, joder, yo te entiendo, ven a verme cuando necesites, pero te voy a recetar un desatín, que esto te va a ir bien. Cuando tú empieces a notar que te encuentras desasosegado, ¿qué tal? Mis observaciones son absolutamente bien intencionadas. Esta mujer está haciendo algo que debe hacer, sin lugar a dudas. ¿Qué estamos viviendo, por ejemplo, en Madrid? En Madrid, los compañeros que sois psicólogos y psicólogas me conocéis del trabajo que estamos haciendo. Bueno, pues en Madrid conseguimos incorporar psicólogos y psicólogas, conseguimos desde el colegio, la psicología de Madrid, incorporar psicólogos y psicólogas en los centros de atención primaria poniendo dinero, nosotros, en una investigación para demostrar que todas aquellas personas que van con esta sintomatología pre-enfermedad, si son atendidas en un contexto de atención psicológica, psicoterapéutica, sin medicación, mejoran antes y mejor, valga la redundancia, que con la medicación. Y hay, es el estudio SICAP, que está suficientemente documentado, SICAP de Psicología en Atención Primaria, que luego se desarrolló en numerosas comunidades. Pero el modelo de atención psicológica en atención primaria es un modelo todavía por construir. De manera que interpretemos esa acción como con una visión de intervención comunitaria, preventiva, de trabajo con las personas, no con los enfermos, porque eso no es una enfermedad mental. Lo que está viviendo ese José Antonio de 50 años no es una enfermedad mental. Y yo no digo que el desatín me vaya a descuajeringar mis defensas, ni que vaya a generar... No, seguramente no, pero no es probablemente lo que necesite una persona en esas condiciones. Y todo esto va desarrollando nuevos escenarios. Porque si miramos la encuesta que hace la FAD, la Federación de Asociaciones de Drogadicción, cada año, cada 2 años, que es un auténtico observatorio de cómo piensan los chicos, el barómetro Juventud, Salud y Bienestar, en el año 2021, se les pregunta a los jóvenes, adolescentes y jóvenes, por muchas cosas en relación con su vida, y entre otras cosas se les pregunta si se medican, si tienen que medicarse con algún psicofármaco. Bueno, pues de esta indagación que se ha hecho, preguntando a la gente, se ha podido constatar que un 24,9%, es decir, 1 de cada 4 jóvenes, que casa mucho con los datos que contaba Mariola en relación con
pandemia, pero no solo, 1 de cada 4 jóvenes se medica en nuestro país con psicofármacos, con distinto, lógicamente, grado de, en fin, de complejidad, por decirlo de alguna manera, en función de tus necesidades y con distinto grado de impacto en función. Pero esta es la realidad. Se les ha preguntado a los chicos y 1 de cada 4 dice, yo me medico. La mayor parte de ellos medicado por los especialistas, en algunos casos también automedicándose. Porque esto pasa. Mamá, que estoy mal, que no sé qué, que no sé cuántos, que tengo exámenes, toma hijo, que esto a mí me va muy bien. Y nos pasamos pastillas que acaban generando pues un acostumbramiento a que cuando me encuentro de esta guisa utilizo esa vía rápida para encontrar salidas. Entonces, lo que hemos vivido normalmente, yo esto que estoy diciendo lo digo con prudencia, no quiero plantearlo diciendo hay gente que está aquí que está equivocada y hay gente que estamos en lo cierto, que no es así, que el mundo no es binario, que no hay blancos ni negros, que son todo grises. Pero yo me considero un humilde seguidor de corrientes que entienden que la vida de las personas, tenemos que cuidarla desde los primeros momentos y tenemos que ser muy conscientes de que cada cosa que se vive puede tener un impacto y que como sociedad tenemos no que proteger como si los metiéramos en una cápsula del tiempo y no se les pudiera, pero que tenemos que cuidar de los niños, de las niñas y de los adolescentes no para protegerlos de todo mal, sino sencillamente para que se acostumbren a que estar en la vida supone que hay cosas que funcionan y no funcionan, pero sobre todo para que tengamos modos de vida dignos y que las personas puedan crecer siempre con una ilusión, con un pequeño proyecto, sabiendo que van a ser apoyadas, atendidas, acompañadas cuando las cosas van mal. Que es esa visión contextual y fenomenológica de la enfermedad, no solo ligada a qué tara tengo en el sistema nervioso. Manninger, que fue un psiquiatra norteamericano muy conocido, con textos muy interesantes, que muere a finales del siglo XX. Este hombre nos cuenta con una metáfora bella, hasta decir basta, cómo podemos interpretar de otra manera el sufrimiento psicológico y también la enfermedad mental. Él convenció a la sociedad americana de que la enfermedad, el trastorno, se puede atender, se puede cuidar, se puede curar, pero sobre todo se puede prevenir. Una visión muy humanista del dolor y de la enfermedad. Y él nos cuenta, imaginemos estas escenas que vemos a veces en los documentales de televisión, ¿no? Donde se ven bancos de peces que se mueven a una velocidad de vértigo y con unos movimientos, parece que genéticamente controlados, pues como se mueven los vencejos en el aire. Estos bancos de peces que se mueven y que intentan esconderse de la acción del ser humano para pescar. Y él nos decía, de vez en cuando el banco de peces observa que hay un pez que empieza a moverse de manera convulsa, desequilibrada, desproporcionada, que parece que le ha dado un mal, mientras los demás nos movemos de una manera compasada, equilibrada, pero vemos a uno que se contorsiona, se convulsiona. Ese, dice él, es el enfermo. Y los demás le vemos haciendo cosas raras. Lo que no vemos es que tiene un anzuelo en el paladar, en la boca, y él está
desprenderse de ese anzuelo. Es que esta es una visión tan bella de lo que es el dolor y el sufrimiento. Hay personas que hacen cosas raras, descontextualizadas, desadaptativas, que generan rechazo en la sociedad, que generan aversión y que tienen que ver con que no estamos viendo el anzuelo, que nos daría la posibilidad de decir, tengo que ayudarle, tengo que quedarme junto a él, tengo que acompañarle. Esta visión profundiza lógicamente en el trabajo que muchos de vosotros y de vosotras desarrolláis para luchar contra el estigma, en el dolor y el sufrimiento humano. Porque la vida está cargada no me gusta nada esta palabra, pero es que esto es un mojón, ¿no? Una mano, es un mojón, de mojones, de hitos. Algunos son normativos. Cuando hablo de hitos, en este caso estoy hablando de cosas que nos empujan y nos tambalean, que nos abofetean, ¿no? Pues la primera enfermedad. Yo paso 9 meses embarazada y doy a luz y la cosa funciona y tal, y cuido, y de buenas a primeras aparece un día que me tengo que llevar al hospital y me dice el médico, bueno, es bronquiolitis, pero usted no se preocupe, que le tenemos que dejar ingresar, pero no pasa nada. Y pues, joder. Y tú dices, pero bueno, ¿y esto cómo es posible? Y te tiras 2 o 3 noches con una sensación de que va a pasar algo. Bueno, estos son hitos que van a ocurrir y que trastocan esa suerte de bienestar que tienes pues, como madre, como padre, cuando las cosas fluyen. La enfermedad. La enfermedad la hemos vivido durante todos estos meses y años recientemente pasados. La enfermedad y la muerte, el miedo a la muerte, el duelo sin duelo, el no poder despedirte de las personas que se han ido. Pero cuando estos hitos aparecen, cuando tienen que aparecer, pues les llamamos normativos. Si nosotros vamos ganando edad, vamos cumpliendo años, nuestros padres también. Y nuestros padres, lo normal es que enfermen antes que nosotros. Y que un día pues fallezcan, como fallecieron nuestros abuelos. Va a haber situaciones en la vida que son razonablemente normales, como por ejemplo las desavenencias conyugales o las rupturas y los divorcios. Son cosas que pueden pasar y que van pasando cada vez más. Pero eso no debe llevarnos a una enfermedad mental. Esos son avatares de la vida que sabes que van a estar y que cuando llegan, dependiendo de cómo te pillen, los superas o los gestionas, mejor dicho, mejor o peor. Pero son cosas que van a ocurrir o que pueden ocurrir. Pero hay ocasiones en que aparece un hito de estos que nadie esperaba. Que se te muere un hijo, por ejemplo. Lo más, no solo terrible, sino lo más antinatural que probablemente pueda ocurrir. O la enfermedad de alguien muy joven, que no es esperable. Todos estos momentos afectan de una manera significativa a tu salud mental, lógicamente. Y a veces nos hacen tambalearnos. Pero la mayor parte de la gente se levanta cada mañana y sigue. Y sigue llorando a veces, contando lo que le pasa, sufriendo, durmiendo peor, pero sigue. Sin que debamos rápidamente trasladar esa sensación, ese sentimiento, ese anzuelo que tienes al espacio
espectro de la enfermedad. El duelo, que es ese proceso por el que intentamos identificar cómo nos sentimos ante la pérdida. Normalmente relacionamos el duelo con las pérdidas personales, pero también las hay con otras pérdidas. Voy a centrarme en las primeras. El duelo es un proceso natural que dura lo que dura, dependiendo también de las circunstancias, de las personas y demás. Nosotros trabajamos precisamente en colaborar con los centros educativos, no solo en prevenir situaciones que tienen que ver con la conducta autoagresiva, las autolesiones o la conducta suicida, sino también acompañar a los centros educativos en situaciones en las que ha fallecido alguien. Y es alguien de la comunidad educativa. Y estas son especialmente dramáticas cuando quien fallece es un alumno o una alumna. Y son especialmente dramáticas cuando no son esperadas. Porque hay veces que hay que despedir a un compañero que lleva 3 años sufriendo un cáncer, pero llevamos 3 años adelantando un posible duelo. Pero hay veces que tenemos que despedir a alguien que ha muerto de manera absolutamente sobrevenida por un accidente de coche. Pero hay veces que tenemos que despedir a alguien porque han decidido quitarse la vida. Y esta es una de las experiencias probablemente más terribles que pueden vivir las personas más afectadas, pero también una comunidad educativa, un centro educativo que es tejido vivo de esta historia. Y ahí es donde también se juega la salud mental. Y no solo, lo pongo siempre aquí arriba como si estuviera en el espacio, y no solo en los centros de salud mental o en las unidades de atención psiquiátrica para infancia y adolescencia de algunos hospitales. Se juega en las distancias cortas. Se juega en cómo escuchamos a los chicos y a las chicas hablar de su sufrimiento. Se juega en qué les dices. Y se juega también en qué no les dices. Se juega en cómo los padres saben que la escuela se ha removido para cuidar a las personas. Eso es salud mental. Eso es promover la salud mental. Eso es promover el bienestar a pesar de lo que ha pasado. Que va a generar dolor siempre. Que va a generar sufrimiento siempre. En unos casos más, en otros menos. Perdóname que te pregunte, ¿se me está oyendo bien? ¿Bien? Buscamos un nuevo paradigma para la salud mental. Quienes se han movido de una manera más significativa en este campo, sin perjuicio de otros movimientos, es la Sociedad Británica de Psicología. Y sobre todo la sección de Psicología Clínica de esta Sociedad Británica. Planteando efectivamente considerar el malestar emocional como una respuesta más o menos eficaz a las adversidades o conflictos que vivimos en la vida cotidiana. No considerando el malestar emocional como una enfermedad. Y en esta Sociedad Británica, lo podéis encontrar en la red, hay ya documentos, este tiene 4 o 5 años, documentos especialmente interesantes en esta visión que va más al corazón de la persona. Perdonadme el simbolismo, porque todos sabemos que en el corazón de la persona no está lo que cuece nuestros pensamientos, pero me vais a entender, yendo más al corazón de la persona que al sistema nervioso. Intentando encontrar más en el dolor y el sufrimiento la causa de la enfermedad que en la tara que puedes llegar a tener en tu cabeza, en tu sistema nervioso. El marco de poder, amenaza y significado. Está en español además. Es un documento magnífico que a mí particularmente que
aprendo todos los días, me ha enseñado mucho de cómo enfocar estas cosas. De manera que cuando nos planteamos preguntar a las personas, intentemos superar esa corriente hegemónica que venía a plantearse cuando se encontraba una persona con una enfermedad. A ver, ¿de qué alteración estamos hablando? Y a ver, ¿qué medicación te administro? Psicólogos, psicólogas, pedagogos, pedagogas, psicopedagogos, psicopedagogas, conocemos bien los manuales internacionales de trastornos mentales. Tanto el de enfermedades, que incluye trastornos, el CIE, que yo creo que está ya en su versión 11, como el último trastorno, el DSM, el 5TR. Pero si se profundiza en cómo se han construido estos manuales, verdaderamente uno siente una sensación muy inquietante. Estos manuales que lo que hacen es clasificar, agrupar, ordenar, y lo que sale de aquí tiene esta. Estos son estudios, deliberaciones, argumentaciones y conclusiones financiadas por el farmacéutico. Yo no puedo decir más alto, pero no más claro. Y a mí no es que eso me genere muchas dudas, pero aún así. Sin embargo, esta visión te plantea el cómo me enfrento yo a la persona. Voy a preguntarle qué le ha pasado, cómo ha estado, cómo ha vivido eso, cómo superaste esa situación, cómo te levantaste si te caíste, qué fortalezas tienes, qué debilidades vistes, cuál es tu historia. Y esta, en el mundo de la educación, esta visión es especialmente interesante y adecuada. Fijaos, se ha dicho antes que efectivamente la pandemia ha supuesto un antes y un después en la consciencia que como colectivo tenemos de la salud mental como algo muy importante, lo cual no deja de representar un elemento positivo, pero no deja de representar, en fin, un elemento que nos hace sufrir, porque, hombre, que tenga que pasar esto para que verdaderamente nos demos cuenta de que esto de la salud mental es algo que no es cualquier cosa, pues también está ahí. Pero aquí os he traído no lo podéis ver bien, pero yo lo leo. Os he traído la introducción de una línea estratégica del plan de salud mental que tenía la Comunidad de Madrid desde el 2018 al 20, que es un plan que ya se ha superado con otro, pero este está redactado en finales de 2017, principios de 2018, por lo tanto antes de la pandemia. Pues en esta introducción, ahí al final se dice que los estudios, tanto que intenta justificar por qué hacer determinadas cosas en el ámbito de la salud mental en la infancia y la adolescencia, dice: los estudios tanto nacionales como internacionales estiman una prevalencia de los trastornos mentales en población infanto-juvenil entre el 10 y el 20%. Y entre un 4 y un 6% padecerían un trastorno mental grave. Estos son investigaciones del año 2009, 2012, 2014, antes de que supiéramos que en China podían saltar las alarmas con un patógeno. El otro día en un colegio que estuve trabajando con profesores y profesoras de secundaria y bachillerato, yo les decía: ¿cuántos chicos tenéis en el colegio? Es el colegio en el que yo estudié, un colegio de Escolapios. Le pregunté al director: ¿cuántos alumnos tenéis? Y me dijeron 2.300. Bueno, de esos 2.300 les dije yo: vamos a poner que, bueno, me lo dijeron así, pero vamos a dejar que son 1.500 aproximadamente
básicamente los que tienen entre 8 y 16 años, 1.500, ¿no? Para descartar a los niños de 2 años, de 3, de 4, de 5, 1.500. Y yo les decía, si yo cojo el parámetro de 20% de chicos con este estudio de posible prevalencia, un 20% de 1.500, pues ya me diréis, un 10% de 1.500 son 150, ¿no? ¿No? Y un 20% 300. Vale, pues me voy al 10%, 150, en lugar del 20%. Pues no me gusta, me voy al 5%, 75%. Me voy al 2,5%, 37,5%, 38, casi 40%. Si yo me voy a la mitad de la mitad de la mitad de lo que dice la investigación, en ese centro, les dije, en este centro tenéis en torno a 40 chicos y chicas que tienen un trastorno mental, o que probablemente lo tengan, o que los estudios de prevalencia dicen que probablemente estén. Es que esta es la realidad. Y lo comentaba Mariola antes, cuando hablaba de que efectivamente, creo que ha sido tú, Mariola, cuando se decía que el 50% de los trastornos mentales se gestan antes de los 15 años, se inician antes de los 15 años. Pero veréis de dónde sacamos esta información. No la saco de un estudio del año 2009, de un estudio único. No, esta es una investigación del año 2021 que recoge 192 estudios y más de 700.000 historias de personas, historias clínicas de personas. No estamos hablando de cualquier cosa. Aquí hay una profesora de universidad que podrá avalar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un estudio de estudios, de una meta-investigación, de un meta-análisis. Bueno, pues los resultados de ese estudio nos amparan esta idea. La mitad de los trastornos que vamos a ver en la edad adulta han aparecido antes de los 14 años. Y esta es la realidad. La realidad es que nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes, en un espacio de vulnerabilidad que no siempre es bien interpretado por el mundo adulto, pero que en este momento en el que estamos, y no por la pandemia, esta año, sino por el modo de vida que llevamos, y por los valores de los que nos hemos dotado, y por las prioridades que se han planteado para el mundo adulto, están en mayor riesgo que en épocas en las que no se tenía casi de nada o se estaban viviendo conflictos a veces armados importantes. Un mundo, el mundo occidental, en el que parece que lo tenemos todo. Parece que nuestros niños y niñas lo tienen todo. Y pensamos que esta es la garantía. Raquel me lo ha oído muchas veces y desde el Consejo General de la Psicología protestamos enérgicamente allá por el mes de abril de 2020, hartos de escuchar a personas en los medios de comunicación, entre otros, perdonadme, muchos tertulianos que deberían mirárselo antes de hablar de cualquier cosa, que a los niños que no les estaba pasando nada, que los adolescentes se estaban adaptando a esto bien, que se adaptan todos muy bien, que todo es fantástico. No digo que no hubiera que mirar especialmente al mundo de los mayores, que estaban muriendo de una manera desenfrenada, pero dar esa imagen de que la infancia y la adolescencia iba a salir de esto con un jiji, jaja, será muy irresponsable. Hicimos un manifiesto reclamando moderación, ponderación, equilibrio y sobre todo evidencia cuando se hablaban de estas cosas. Porque la infancia y la adolescencia ha sufrido mucho durante este tiempo. Y todavía estamos escarbando en los auténticos impactos. Impactos que cuando los intentamos clasificar desde mi punto de vista
estamos hablando solo de si salen o no salen a la calle, que se han quedado ahí enganchadas en un trastorno neurótico. Tenemos los trastornos del estado de ánimo que se han incrementado, relacionados fundamentalmente con los cuadros depresivos. Tenemos los trastornos que conocemos bien en la educación, los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos por déficit de atención o el espectro autista, los trastornos de la conducta alimentaria que están relacionadas. ¿Por qué tenemos, dejadme que haga una pregunta, bueno, una pregunta que puede parecer banal, pero ¿por qué sobre todo las chicas hacen este trastorno de la conducta alimentaria desde hace ya tiempo, lo conocemos? ¿Por qué se ha incrementado esto? Porque hay menos recursos de los que debiéramos tener para atender esas enfermedades. Eso lo que nos llevaría a pensar es que tenemos pocos recursos para atender la enfermedad. ¿Pero por qué no está relacionado con eso? Está relacionado con otras cosas, está relacionado con la bazofia que vemos en televisión a veces, sobre todo en alguna cadena de televisión, como muestran que la forma en que las características personales, mi cuerpo, cómo debe ser, cuáles son los cánones, el cómo vivimos, el consumo frenético de determinados contenidos en los medios electrónicos están contaminando la mente de nuestros niños y niñas sin que los adultos hayamos acertado a controlar esta situación. Es decir, el que por qué surgen determinadas cosas tiene relación, lógicamente, con qué respuesta le damos para hablar de salud mental, sí. Pero cuando hablamos de salud mental especializada estamos hablando de respuesta. Yo lo que estoy hablando es de por qué ocurren las cosas. Y esto es algo en lo que los estados en general tienden a irse de puntillas. Porque lo que pone de manifiesto esto, y esto no es una cuestión partidista, esto es una cuestión sociológica, lo que pone de manifiesto esto es que hay cosas que no se están haciendo bien, que no se están gestionando bien y que provocan sufrimientos, dolores, impactos que antes no estaban y que ahora aparecen. Y que no somos capaces de atenderlos, de acompañarlos adecuadamente. Bueno, me quedan 5 minutos, más o menos, para que podamos ir bien y holgadamente. Voy a pasar, bueno, entre los recursos que son de interés. Yo siempre miro a Save the Children porque, bueno, tengo la oportunidad de trabajar con ellos, porque hacen bien las cosas, porque investigan bien, porque escarban bien, porque tratan a poblaciones muy vulnerables. Este estudio de Crecer Saludablemente, lo que lo tenéis en la red, es muy interesante. Es un estudio que está basado en lo que opinan los padres de la salud mental de sus hijos, comparando lo que se les preguntaba en el año 2017 a lo que se les ha preguntado en el año 2021. Y tiene materiales de bastante interés. Pero quisiera terminar con intentar dar respuesta a por qué quebramos, por qué quiebran con tanta facilidad hoy en día nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes. Antes se ha hablado yo he citado también las referencias a la conducta suicida. En el año 2019 se quitaron la vida 7 niños menores de 15 años. Esto es lo que dice el INE. En el año 2020 se quitaron la vida 14 niños menores de 15 años, el doble. En el año 2021 se quitaron la vida 22 niños menores de 15 años, 8 más. Si miramos los números absolutos, diremos, bueno, son pocos, pero si
más de 4 años trabajando específicamente en este campo. Hemos avanzado mucho en la elaboración de materiales y demás. Yo no sé si yo ahora entro en internet, ¿puedo entrar en una página y mostrarla? Yo creo que sí, ¿no? ¿Lo intento? Bueno, en lugar de darle al escape le he dado la tecla de apagar. Este es el truco que utilizo para acabar. Se ha estropeado y ya no me queda más. No, pero bueno, os voy a enseñar la página web de la Asociación General de Inspección Educativa donde trabajamos. En una pestaña donde se hace referencia a lo único que tendremos que poner el número de usuario aquí. No hay. Vale. Bueno, ¿veis? Lo tenemos bien. Si yo pongo... Sí. Hemos enviado a muchas personas un mural con recursos Sí, lo he oído antes. con el Y está este. Vale, perfecto. Todas las personas que no sean asociados y que necesiten este recurso se lo mandamos de todas formas. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces aunque hay otra cosa que os voy a enseñar, pero voy a irme a la presentación y a esas 2 imágenes en las que yo quería incidir de por qué quebramos ahora de una manera tan palpable. Pero antes os quería enseñar los datos, los números que estamos viendo en Madrid. Mirad, en el curso 2022-23, desde septiembre a ahora, nosotros contamos con un equipo en el que trabaja también Raquel. Somos 5 personas que nos dedicamos exclusivamente a atender a los centros educativos para asesorarles en cómo desarrollar planes de acompañamiento, de cuidado y de protección. Intento evitar la palabra protocolo, aunque está ahí, cuando hay alguna situación de riesgo relacionada con violencia autoinfligida, bien en forma de autolesiones o bien en conducta suicida. Y nos dedicamos básicamente a esto. 2.000 centros en la Comunidad de Madrid. Pues veréis, ya hemos estado en 114 centros trabajando. La cifra de 846 que veis ahí es el número de planes que los centros educativos han abierto porque se han encontrado con situaciones de alto riesgo, relacionadas con autolesiones recurrentes, graves o con conductas suicidas. 846. De estas 846, este dato no lo tenemos aquí, pero un 40%, si no recuerdo mal, un 40% de estas 846, es decir, estamos hablando de en torno a 750 aproximadamente, perdón, 450 o 400, son planes que se han abierto por intentos de suicidio, normalmente relacionados con la ingesta de medicación y normalmente torpes, por decirlo de alguna manera, es decir, que han sido fácilmente controlables. Estamos hablando de chicos que se han tomado 20 pastillas mientras desayunaban y se han ido al instituto, con lo cual pues se han desmayado y se les ha podido atender. Es decir, que no se han tomado las pastillas un fin de semana, que estás sola en casa, que tus padres salen y que nadie te va a atender, nadie te va a ver, no te están vigilando. Pero estamos hablando de que un 40% de las 846 tienen que ver con este tipo de conductas. Por lo tanto, no es pequeña la situación. Y estos son datos objetivos que están ahí. Es verdad que a veces me preguntan, ¿pero y esto pasaba antes? Y yo les digo, no te lo puedo decir porque no se estaba midiendo. Y lo decía antes. Lo que no se mide, no se conoce y no se actúa adecuadamente en ese fenómeno.
vamos a mejorar en la medición. Pero no quisiera irme sin lanzar esa hipótesis sobre qué está pasando para que nuestros chicos y chicas hagan ese daño, ese dolor con tanta frecuencia. Las variables del malestar psicológico que más grietas provocan y más daño provocan en el ser humano durante la infancia y en la adolescencia tienen que ver seguramente con otros ámbitos también, pero con 5 especialmente. Y además lo vais a reconocer vosotros y vosotras porque trabajáis con ello. Chicos y chicas con pocas capacidades para vincular afectivamente con la gente. Chicos y chicas que o bien han nacido o bien han crecido en entornos donde han vinculado mal con sus padres, con sus familiares. Chicos y chicas que en el instituto no son capaces de enganchar emocionalmente con compañeros y con compañeras. Alumnado al que identificamos a veces y con el que tenemos que trabajar intensamente, porque lo que sabemos es que la falta de vínculo, los problemas del vínculo, el daño en el vínculo es una de las cuestiones que más directamente se relaciona con la aparición de un trastorno mental. En segundo lugar, tendríamos, relacionado con esto, las dificultades que algunos de nuestros alumnos y alumnas tienen en procesos relacionados con la comunicación. Si vinculo mal, me comunico mal. No. Estos chicos de los que nos hablan en muchas ocasiones en los centros es que no aciertan, es que son torpes socialmente, es que cuando hablan dicen algo que los demás no esperan y que además es rechazado rápidamente. Las dificultades de comunicación vinculan de una manera muy significativa también con el daño mental, con el daño psicológico grave. El sentido y la experiencia de pertenencia a algo. No hay cosa más dañina en el alma humana, para el alma humana, que sentirte que no perteneces a nada, ni a nadie, que no te quieren, que no te escuchas, que no eres importante, que dices algo y se ríen, y al final optas por callarte. Y cuando uno se calla, la comunicación se resiente, no solo en ese momento, sino que no la entrenas. Y si no la entrenas, pues es disfuncional. Y se forma una pescadilla que se borde la cola que es muy difícil de abordar. Estamos en un momento vital que como seres humanos, como personas, no solo en la infancia y en la adolescencia, esto está evidenciándose cada vez más. En un mundo en el que parece que estamos hiperconectados, hipercomunicados, la sensación de soledad, la sensación de aislamiento, de falta de pertenencia, pero no me refiero solo a niños y a niñas, sino a seres, personas, es grave. La construcción del autoconcepto y la identidad. Cuando nosotros vemos esa trayectoria, ese relato, lo normal es encontrar críos que son incapaces de tener los más mínimos brotes verdes de autoestima, de quererse, de creerse. Y cuando eso crece y tú estás en un entorno donde lo que ves es otra cosa, la posibilidad de aislarte, de abandonarte y de hacer un agujero, de que crezca un agujero en tu alma, es enorme. Y claro, si todo eso ha ido consolidándose, ¿qué tenemos detrás? Pues la imposibilidad para crear un proyecto, una idea de qué quieres hacer, qué quieres ser, con qué te ilusionas, cuáles son las cosas que personalmente te ayudan, ¿no?, a estar en la vida. Hay situaciones relacionadas con el acoso escolar, que se ha citado con anterioridad, situaciones que tienen que ver con los problemas de falta
porque los problemas de vínculo se están observando de una manera muy significativa también, precisamente en familias muy favorecidas económicamente, que priman la idea esta de que nuestro hijo será un líder y demás, o tienes todo, hijo, y lo que tú tienes que ser es individualista, egoísta, y por encima de todo, y si puede ser soberbio. Eso mola. Estamos... Claro, ya termino. Alguna vez yo soy consciente de que puedo dar la sensación de que exagero. Y alguna vez estoy exagerando. Pero cuando yo hago un resumen del modelo de vida entre las personas, de relaciones entre los sexos, entre hombres y mujeres, en todos los contextos, y veo el impacto, interpreto el impacto que puede tener en ellos programas que ya no están en la parrilla, como Hombres y Mujeres y viceversa, u otros País de las Tentaciones, o algo así, la Isla de las Tentaciones, ¿qué las ven nuestros chicos y chicas? Luego se nos llena la boca de que somos la violencia de género, pero si es que estamos poniéndoles ante las narices una manera de ver la vida, de interpretar la vida basada en la arrogancia, en la chulería, en el aparentar, en el yo primero, y eso tiene resultados posteriormente. La buena noticia, ¿cuál es? Que la mayor parte de los padres y de las madres lo hacen bien, a pesar de que tienen conciencia de que no es así. Esa es una buena noticia, y ahí es donde tenemos que trabajar más. Y las administraciones tienen que trabajar más para facilitar que la difícil tarea de ser papá o mamá se pueda desarrollar de una manera adecuada. Bueno, pues hasta aquí. He dicho 1:30, son las 2:25. Hasta aquí y muchísimas gracias por vuestra atención y cariño. Bueno, pues ya está, ¿no? Ahora que me he venido y estas cosas, bueno, no sé si te parece. Bueno, agradecer esta ponencia que yo creo que nos ha hecho, algunos hemos notado mucho, supongo que de aquí nos vamos todos ya tendiendo a la reflexión, después del vino, no lo sé. No sé si la presidenta quería como cierre también a este... Supongo que nos quedamos con cosas que preguntarte, pero bueno, te vamos a tener ahí en el vino ahora un ratito, porque si no esto se va a alargar. Eso es, justo lo que os iba a decir, que nos quedamos, muchísimas gracias, nos habéis abierto un poco, por lo menos la píldora para seguir sabiendo de ti, de todo lo que... Tenemos la información en redes, en guías, pero nos has dado la chispa para continuar. Quizás si tuviera un turno de preguntas nos hablaríamos hasta el infinito. Y bueno, con esto yo creo que nos damos totalmente porque hayan cumplido nuestras expectativas. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos tenerte, seguramente que alguno te ha dicho me ha gustado y esperamos tenerte de nuevo en Castilla y León. Y bueno, pues los que vayáis a abrirnos al networking y tal, pues todavía tenemos un rato con nosotros. Muchísimas gracias y un placer haber estado aquí otra vez juntos y compartir. Gracias.